Vamos a reciclar una lata y la vamos a transformar en una auténtica belleza. Lo primero que hago es quitar la parte superior de la lata con este abridor para que la lata no corte. Voy a utilizar esta imprimación de Decoart americana para que la lata quede perfectamente preparada para poner la pintura sobre ella y que con el tiempo no salte ni se vaya. También esta imprimación es perfecta porque es antioxidante, o sea, va a hacer que la lata con el paso del tiempo no se oxide. Ahora toca pintar y voy a utilizar pintura a la tiza, también de Decoart, en estos dos tonos tan bonitos. Primero le voy a dar una capa con el color verde clarito, es un verde aguamarina precioso, y después voy a darle algunos toques con el gris azulado. Con este color, que es un negro suave, como si fuera un gris oscuro, con el pincel muy poco cargado de pintura voy a envejecer un poquito los contornos. Voy a utilizar un stencil adhesivo para hacerle una decoración en la parte superior y en la parte inferior, y voy a volver a utilizar el negro suave con el pincel muy poco cargado de pintura. El secreto para que quede bien no es dar golpecitos sobre el stencil, sino apoyar el pincel e ir haciendo pequeños círculos. El trabajo de pintura ya está acabado y ahora voy a decorar la lata con uno de mis dibujos, un papel que os voy a dejar en mi web para que podáis descargarlo y hacer el trabajo igual que yo. Con el mismo color que he utilizado antes, con el negro suave y con la ayuda de mi dedo, voy a oscurecer un poquito el contorno y los filos del papel. Para pegar el papel voy a utilizar cola blanca, también de Decoart americana, y que sea mate, porque así no le vamos a dar brillo al papel. Por cierto, tenéis que llevar el papel a imprimir a una copistería para que la impresión sea por láser y con el paso del tiempo los colores del papel no se estropeen. Estamos utilizando un folio normal y corriente de 80 o 90 gramos de grosor, y como tiene cierto grosor le vamos a dar cola por la parte de atrás para pegarlo. Una vez lo hemos colocado en su sitio, utilizaremos o un papel absorbente o un paño limpio para darle desde el centro hacia el exterior y quitar las burbujas o arrugas. Esta cola también es selladora, o sea que vamos a darle una capa por la parte exterior del papel para protegerlo. Cuando el papel está completamente seco, le voy a dar una capa de barniz en todo el exterior de la lata, sobre la pintura y también sobre el papel. Estoy utilizando un barniz mate.
Voy a ponerle un asa en la parte superior y voy a utilizar aluminio y un trozo de cuerda. Primero le hago un par de nudos a la cuerda en el aluminio y fijaros en el detalle para hacer que la cuerda se aguante en su sitio. Una vez he fijado la cuerda al aluminio, voy enroscando la cuerda a lo largo de todo el aluminio. Cuando llego al final, dejo un trocito de aluminio para doblarlo de nuevo y hacer que se sujete. Antes hago un nudo para que no se me mueva, pero de todas formas ahora tenemos que ponerle un poquito de silicona caliente para fijarlo. Vamos a utilizar la silicona caliente para hacer que la cuerda se sujete en su sitio y también para embellecer estos dos extremos y que queden bien bonitos. El último trocito lo que hago es, como he hecho un nudo y quiero embellecerlo, le pego otro trocito de cuerda, le doy unas cuantas vueltas y con la silicona caliente lo dejo pegado en su lugar para que los dos lados sean iguales. Y para colocar el asa en su lugar vamos a utilizar cola blanca de carpintero. Vamos a poner el nudo un poquito más abajo de la parte superior de la lata, porque ahora utilizaremos una cuerda para hacer que se sujete en su sitio y no se mueva. En la parte inferior también le pongo un trocito de cuerda para equilibrar con la parte superior y la pego con cola blanca. Y ya está terminada, queda súper bonita. Le he puesto unas flores amarillas porque el contraste con los colores de la lata hace que resulte precioso. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte y hasta la próxima idea.